buenas tardes. Ya sabéis para qué estoy aquí, para hacer una serie de conclusiones. Mi primera reflexión es muy seria. ¿Somos minutos de la basura en un partido de fútbol cuando ya gana 4-0 el equipo de casa y ya no sabe qué hacer? ¿O tal vez estamos ante las bodas de Caná, que el buen vino se queda para el final? Y yo tengo muy claro que entre esos dos extremos, si estoy más de 10 minutos, seguro que serán los minutos de la basura. Por tanto, voy a intentar que sea por lo menos un vino aceptable. Lo que hemos visto hoy, básicamente yo resumiría en 4 palabras. Una visión general de lo que es el agua, la utilización, los usos, los retos y esta parte final, digamos, entre los retos que hablamos de gobernanza y financiación y hablamos de resiliencia también como respuesta a uno de estos retos. Yo diría que estamos en una época de cambios y reformas, estamos en un cambio de época y aquí la propiedad conmutativa no vale. Reformas y cambios es, digamos, pintar la fachada. Un cambio de época quiere decir bastante más, ¿no? Esta mañana nos han hablado de una tercera etapa, básicamente como que ha acabado esta época de las grandes infraestructuras hidráulicas y que ahora empieza toda la parte de gestionar y manejar mucho mejor el agua. Yo, la primera vez que lo vi escrito, además en una revista de prestigio, en el Journal of Hydraulic Engineering del año 98, se lo veí a un señor muy especial. Era el director de investigación del Bureau of Reclamation, digamos, la institución de Estados Unidos que más presas ha fabricado, que más presas ha construido, perdón. Y lo que decía Phil era: ha acabado o vamos a dar paso de la época, digamos, del water development al water management. Es decir, en vez de hacer obras y obras y obras, vamos a gestionar mucho mejor el agua. Esto lo escribía él en el año 98, hace ya 2 décadas prácticamente, y yo creo que lo resumen perfectamente. ¿Qué quiero decir con ello? No hay que hacer más obras, y yo creo que sí, pero es que hay que mantener muchas más de las que quedan pendientes de hacer. Y aquí hay un cambio de filosofía. Inaugurar es muy vistoso, mantener y gestionar es mucho más oscuro y sagrado. Y ese es el cambio de época. Un cambio de época que ofrece nuevos retos, que tenemos nuevos retos. Entre ellos nos han hablado de la contaminación, es evidente. Nos han hablado, aunque ha pasado un poco desapercibido, del derecho humano y del objetivo de desarrollo de sostenible, es el número 6. Y yo creo que evidentemente este es un reto que en un país moderno como nuestro pues no importa, pero que en un contexto global del agua no conviene jamás olvidar. Y hemos hablado del cambio climático y sus consecuencias. ¿Cómo prepararnos ante él? Con esta palabra mágica que nos han debitado estos ponentes y el moderador, ¿no? La resiliencia. Y nos queda pendiente para los próximos días 2 nuevos retos que también han sabido y os ha sacado al final Pere Malgrat: la gobernanza y la economía. Si os dais cuenta, mañana hablamos de gobernanza y pasado mañana de economía. Por tanto, no vamos a insistir mucho más. Pero yo sí que quiero hablar de un reto que solo se ha citado muy de paso. Para mí, lo que hay que cambiar es la cultura del ciudadano. Y como quiero ser políticamente correcto, voy a contar una anécdota que me aconteció a mí hace ahora justo un año en la República Dominicana. Tomé un taxi y me dijo el taxista: usted está en el mejor país del mundo. No sé si habrá algún dominicano por aquí, por el auditorio, pero espero que no, tampoco pasa nada. Y yo, claro, le digo: hombre, usted me explicará por qué. Y me dice: ¿usted ha visto un país en el que se tenga agua y luz, sobre todo agua, y no se pague ni por la luz ni por el agua? Hombre, es sorprendente. Dice: este es mi país. Claro, yo lo único que me atreví a decirle es: usted tiene garantizada resiliencia de su sistema, pero en fin, me callé y digo, pues enhorabuena, ¿no? Pero claramente eso indica cuál es la cultura, que el agua es un derecho que tenemos y que no hay que pagar con él y que todo tiene que funcionar igual que ha funcionado. Hemos hablado también de, entre los usos, de la agricultura y básicamente yo creo que los mensajes que han quedado es hacer más con menos, somos más gente, habrá menos agua, habrá que producir más, hay que hacer más eficiencia y hay que minimizar los daños colaterales, como por ejemplo el aumento de energía. Y también se ha comentado, y yo estoy de acuerdo con ello, con un pacto de Estado para arreglar los problemas del agua que está ligado evidentemente a la gobernanza, porque todos sabemos dónde hay que ir,
pero no sé quién ha dicho hace un momento, ¿y eso cómo se hace? Y es verdad, todos sabemos los objetivos y en qué tenemos que cambiar, pero la dificultad es cómo se recorre ese camino entre donde estamos hoy hacia ese objetivo final. Ha habido una sesión dedicada a la industria, dos grandes empresas y, digamos, un representante de pequeña y mediana empresa. Básicamente, lo que me ha quedado a mí es la palabra eficiencia, que se repite como un latiguillo, y potenciar la triple R, que es reducir, reutilizar, reciclar. Evidentemente, la industria es un usuario que cada vez cobra más cuerpo aquí y se tiene que hacer un hueco, y yo también lo que diría es intentar acoplar mejor el espacio y que haya una buena armonía entre agricultura, uso urbano e industria, y eso de nuevo volvemos a la palabra mágica de gobernanza. Y finalmente hemos hablado de resiliencia, nos han presentado 3 ejemplos excelentes, Barcelona, París y Lisboa, y me ha hecho mucha gracia porque confieso que también lo tuve que hacer en su momento, hace ya 7 u 8 años, cuando se empezaba a utilizar la palabra, ir al diccionario, a ver esto qué es, resiliencia. Y efectivamente recordaba el presentador que teníamos que era esa propiedad que tienen los materiales de tras una fatiga, volver a recuperar. Bueno, está muy bien. Yo, como he hecho 10 maratones cuando era joven, claro, lo entiendo ahora esto de la resiliencia como una prueba de maratón, es decir, tengo que pasar una prueba muy dura, tengo que acabarla y cuando la acabe tengo que estar vivo. Bueno, pues en realidad la resiliencia es vamos a ponernos en las peores condiciones y vamos a prepararnos. Pero al igual que una maratón se planifica y se prepara con tiempo, es evidente que para mí lo que me ha quedado claro de todo lo que hemos oído antes es que la resiliencia no se improvisa, es un trabajo continuado de hoy, mañana, pasado, y que el día que tienes que competir, el día que tienes que correr los 42 kilómetros, los corres sufriendo un poco, porque ese sufrimiento ese no te lo va a quitar nadie, pero tú acabas con dignidad y acabas vivo. Y de eso se trata, yo creo que un poco, ¿no? Y finalmente, lo único que yo me haría reflexión, está claro que estamos avanzando y mucho, y ya acabo, pero me pregunto lo siguiente: ¿qué avanzan más deprisa, los problemas o las soluciones? Porque, claro, se está haciendo mucho, pero la distancia que hay entre cómo estamos y los problemas aumenta o disminuye. Yo creo que eso es una reflexión y ese regulador tendría también que medir ese gap, esa distancia que existe entre problemas y soluciones. Acabaría ya con un mensaje de optimismo. Y yo creo que estamos en una época. También recuerdo una anécdota muy buena de Hunter Rouse, que fue un catedrático de Iowa muy famoso, que en la época, digamos, del gran desarrollo hidráulico llegó a escribir, y está escrito, y si alguien tiene interés le puedo mandar una fotocopia del paper y de la referencia, y llegó a escribir: los hidráulicos somos humanos también. ¿Por qué? Porque en los años 80, claro, yo me imagino que hacer la Hoover Dam, que dio agua a Las Vegas en el año 35 más o menos, y cambiar un desierto en una población de 3 millones de habitantes, bueno, pues era impactante. Y yo lo que veo es que el trabajo que tenemos enfrente es un trabajo más modesto, menos vistoso. Nadie se llegará a plantear: los que manejamos el agua somos humanos también, porque eso lo dejamos para los grandes hidráulicos que construyeron las grandes empresas. Porque, claro, prevenir riesgos, aumentar la resiliencia, decir que hay que pagar lo que vale el agua no vale nada, salvo que pongamos costes ambientales que paguen más infraestructuras. Hablar de gobernanza, que es que muchos que tienen mando en plazas hay que quitarla para que haya solo un capitán que gobierne, digamos, los 7 u 8 que tenemos. Y hablar de eficiencia son palabras maravillosas, pero que no venden lo que vende esa gran obra. Pero yo creo que ahí está nuestro futuro. Yo me gustaría, ya que se ha hablado también tanto de nexos agua, cambio climático, acabar con el trinomio que tengo yo aquí. A ver si lo encuentro, que lo he estado pensando como un poco. Agua, oportunidades, trabajo e ilusión. Evidentemente en un plano mucho más modesto que el de la etapa precedente. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos. Y también que tenemos que dar gracias de tener estos retos, porque a mí, que me ha tocado vivir el mundo del agua, llevo mucho tiempo, 45 años, cuando alguien me pregunta, y me lo preguntan y a muchos,
y supongo que más de uno también se lo estará preguntando, oye, ¿qué cuando te jubilas? Pues yo mi respuesta es, ahora que he partido en mi campo de trabajo, que es eficiencia, que es gobernanza, que es esa gestión del día a día menos vistosa, ahora que he partido se pone interesante, ¿cómo el entrenador me va a cambiar a mí en un minuto 89 cuando ahora es lo bonito? Pues eso es lo que yo pienso que vamos a vivir. Y vos que sois jóvenes, pues ya ni os digo. Bueno, mañana más.